Nacional, Juego de Damas. Señores, tenemos un tema que no se trata tanto y es tan importante porque hay que tener conocimiento del mismo y de la forma de prevenirlo y qué hacer cuando ya no se puede prevenir. El doctor Jotin Ramos está con nosotras para hablar sobre el papiloma humano. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias, chicas. ¿Sabe? Es un tema, Isaura, que estaba previsto tocarse la semana pasada porque el 26 de marzo se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Cervix. Sí. Y es un tema que incluye, es totalmente dependiente del virus de papiloma humano, sí, que es un virus que es totalmente controlable. Hay una vacuna muy efectiva que se usa, es tratable el cáncer de cervix, es manejable y curable totalmente siempre y cuando se detecte a tiempo. Doctor, yo siento, como dije en la presentación, que esto es un tema que no se habla tanto para la importancia que tiene. Es un tema como que le tienen sus cositas. Hay personas, hay jóvenes que ni siquiera saben qué es el papiloma humano. Así es. Y estuve leyendo informaciones en las redes sociales y luego me puse a buscar y me encontré con unas estadísticas que dicen que de aquí a 20 años el 90% de la población mundial tendrá papiloma humano. Yo dije, pero ¿y cómo es que tenemos estas cifras en proyección y no existen campañas, no existe nada que oriente para que las personas entiendan que las niñas y los niños deben vacunarse? ¿Desde qué edad, doctor? A partir de los 9 años. De hecho, mira, hablando de la población sexualmente activa, más del 80% ha estado en contacto con el virus en algún momento de su vida. Lo único que el virus tiene etapas en las cuales pudiera desactivarse y activarse. Pero la vacunación está prevista para niños 9 años, 14 años, niñas. El Ministerio de Salud Pública tiene una campaña de vacunación para niñas y ahora este mes también se incluyó a niños, porque si protegemos a los niños, pues evitamos el contagio en ambos sexos. Y la vacuna es totalmente efectiva. Ahora bien, se ha ampliado. Al principio la vacuna era 9, 14 años. Ya no. Ya una paciente o un paciente de 45 años también se puede vacunar sin ningún problema. Porque el efecto cancerígeno del virus de papiloma humano no solamente es de la mujer. Lo que pasa es que es más frecuente por el cervix, pero cáncer de pene, cáncer de orofaringe en el hombre está relacionado directamente con el virus de papiloma, o sea que nos afecta a todos. Doctor, ¿el virus del papiloma humano puede degenerar en cáncer? Entonces, sí. Claro. Yo digo que el cáncer de cervix es el único cáncer al que se le conoce un agente causal. Sí. Cáncer de pulmón, bueno, quien fuma tiene más posibilidad. Cáncer de hígado, quien tiene historia de hepatitis o alguna patología. Ahora, el cáncer de cervix es en el 99% de los casos producido por virus de papiloma humano. Doctor, usted como experto en el tema, ¿hay alguna campaña de concientización? Usted acaba de decir que el Ministerio de Salud Pública tiene las vacunas disponibles. Sin embargo, como decía Isaura, este tema se habla muy poco. Y quizás por el mismo tema del tabú de, yo no voy a vacunar a mi hija con 9 años. Bueno, la mía tiene 7 y en 2 yo la llevo a vacunar. Entonces, no hay una campaña que pueda concientizar. Si supieras que la esto. población al día de hoy está un poquito más abierta al tema de ese, pero como dice, el tema de vacunación siempre trae muchos tabúes y mucha resistencia de toda la población. Porque se cree que la única vía de contagio son las relaciones sexuales. Entonces, me gustaría que usted nos dé una explicación. Es meramente por contacto sexual. Ahora, todo lo que tenga contacto con mucosa, no necesariamente contacto sexual, es una vía de transmisión del virus de papiloma humano. O sea, se considera una enfermedad, entra dentro del renglón de transmisión sexual. Totalmente, claro. Lo bueno del virus de papiloma es que se puede controlar. O sea, la vacuna te protege de por vida a una paciente que la use. ¿Una sola vacuna? Son 3 dosis, va a depender de la edad del paciente. Por ejemplo, en paciente adulta se colocan 3 dosis, pero ya se está estudiando y se está hablando de la posibilidad de una monodosis en niñas de 9 a 14 años de edad. Una vez una persona ya tiene el virus del papiloma, ¿qué debe de hacer? O sea, ¿cuáles son los cuidados que debe de tener en cuanto, por ejemplo, si tiene relaciones sexuales, tiene que cuidarse, para proteger al compañero? El uso de preservativo no protege del todo porque hay una parte del órgano sexual masculino que no se protege con el preservativo. Y como quiera va a entrar en contacto con secreciones, ¿no? Pero una paciente debe acudir a su ginecólogo a hacerse un Papa Nicolau. La prevención primaria es la vacuna.
te coloco la vacuna, te protegí. Ahora, el seguimiento es mediante la citología, que es el Papá Nicolau. Porque en ese Papá Nicolau detectamos cambios celulares que me produce el virus antes de llegarme a un cáncer. Sí. Y es totalmente tratable si se detecta a tiempo. ¿Y a qué edad debería de ir a hacerse un Papá Nicolau? Después que inicia las relaciones sexuales. Una persona que ya tiene el virus, dígase una mujer, ¿puede aplicar para vacunarse? Sí, porque nosotros estamos hablando del virus, pero hay más de 150 cepas del virus del papiloma humano. Okay. Entonces, las más frecuentes se han identificado. El virus del papiloma humano se divide en alto riesgo y bajo riesgo. Okay. Los de bajo riesgo producen verrugas, condilomas, que son visibles en la parte clínica. Pero los de alto riesgo son los que producen cáncer. Entonces, las vacunas se han diseñado, se han creado para proteger los principales virus. Una paciente que esté contagiada o se detecta una de esas cepas, si se coloca la vacuna, se protege contra las otras. Okay. Entonces queda menos propensa a tener una patología. Doctor, ¿y alguien que ya ha sido diagnosticado con esta enfermedad todavía puede beneficiarse de la vacuna? Sí, totalmente. Es lo que acabo de decir, porque probablemente haya la presencia de uno de los tipos de virus, pero hay otros 8 en los cuales te voy a proteger con la vacuna. Hay un mito con respecto a que los hombres le transmiten este virus a las mujeres. Como que a ellos no le afecta. Acláreme un poco eso, porque yo como que no lo tengo muy claro. Lo que pasa es que no es tan frecuente. No se estudia tanto en el hombre, pero claro, el hombre puede cáncer de pene, cáncer de ano, cáncer de orofaringe, cáncer de garganta, relacionado con el cáncer. Se visibiliza de maneras diferentes, yo creo, en los hombres, porque no es lo mismo. O sea, los hombres, un flujo es más común en una mujer, por ejemplo. Exacto. No, yo me refiero en el sentido de la palabra. Si un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer que tenga el virus del papiloma y a él no le afecta, pero sí luego tiene relaciones con otra. Sí lo puede contagiar. Sí la puede contagiar. Lo puede transmitir sin ningún problema. Doctor, ¿puede una paciente o un paciente estar contagiado, infectado? Corrígame usted. Contagiado con la enfermedad del papiloma y no necesariamente tiene que tener el virus visualmente activo, o sea, que se vea, que hayan síntomas. Es que el virus muchas veces cursa de manera asintomática. ¿Qué es los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas de una infección por virus de papiloma humano? Las verrugas, los condilomas que se ven a nivel vulvar. Hay una alteración física, a eso me refiero. En el pene, en el glande, hay una alteración física, pero el virus como tal muchas veces no da síntomas. Por ejemplo, lo de alto riesgo no dan síntomas. Sí, por eso la importancia del Papá Nicolau. Yo hago una citología, hago un Papá Nicolau, veo que las células están anormales y yo puedo ahí intervenir para que siga evolucionando. Porque la evolución de una infección por virus de papiloma humano de alto riesgo, la evolución final es un cáncer de cervix. ¿Cada cuánto tiempo debe realizarse el Papá Nicolau y qué tiempo conlleva para que este virus degenere en un cáncer? El Papá Nicolau debe hacerse una vez al año. Hay países con un sistema... El TeamPrep, una vez al año. TeamPrep es la técnica. Papá Nicolau es por completo. Okay. Hay dos tipos. Pero hay sistemas de salud robustos como países de Estados Unidos, Australia, que lo hacen cada 3 años. ¿Dónde está el punto? Y bueno que mencionas eso, Isaura. Un cáncer de cervix se desarrolla después del contagio en un promedio de 10 años. Wow. Es decir, cuando tú veas un cáncer de cervix, ahí hay un descuido o ahí hay una falta de seguimiento o ahí hay una mujer que nunca se ha hecho un Papá Nicolau. Chicas, damas, mujeres. Y comenzó a tener relaciones desde los 17, 16 años, imaginemos. Eso es común verlo al día de hoy. No, pero ni en lo monte. Entonces, una paciente con 50 años, teniendo relaciones por más de 20 años, ¿verdad? Que probablemente cambió de pareja, que incluso ya tiene hijos, nunca se ha hecho un Papá Nicolau, debuta con un cáncer de cervix. Doc, cuando evaluamos a una paciente y, por ejemplo, sale positiva con el virus, incluso la zona donde está afectada, ¿cuáles son los métodos para esto? Porque he escuchado de la crioterapia, no sé cómo se dice el nombre. Lo bueno del cáncer de cervix es que el tamizaje cuenta con varias pautas que son efectivas. Lo primero, la puerta de entrada es el Papá Nicolau. Si sale positivo, sale alterado, hago una colposcopía. Exacto. Okay. Que la colposcopía es una confirmación histopatológica de la patología que tengo. Si me sale la colposcopía positiva, puedo hacer una criocauterización, puedo hacer un conoasa y de hecho la lesión se elimina por completo. ¿Se elimina? Sí, totalmente. Ahora, si se detecta un cáncer, hay que hacer una histerectomía. Ahí hay que quitar el siempre y cuando se detecte en una etapa temprana. Doctor, usted mencionó la edad en la que se
puede empezar a vacunar, pero ¿existe una edad límite? 45 años, es lo que dicen los estudios. O sea, después de los 45 años, una paciente que no ha desarrollado una patología cervical, difícilmente, Es muy difícil porque que ya- el cáncer de cervix después de los 50 años es muy raro. Doctor, me surge una duda. En caso de que una mujer tenga el virus y eventualmente se embaraza o decida tener un bebé, no sé, si ya quizá la pareja también esté contagiada, por parto, si lo tiene de forma natural, ¿la criatura se contagia también? Tremenda pregunta. Si hay presencia de condilomatosis en el canal del parto, se impide o eso hace que no sea recomendable el parto vía vaginal. ¿Por qué? Porque el paso del bebé, el roce del bebé con los condilomas puede desarrollarle una enfermedad al bebé que se llama condilomatosis laríngea, que puede ser inclusive fatal. Que le entra como en por los la bebés. boquita, ¿vale? Totalmente, exactamente. Entonces los bebés desarrollan condilomas a nivel de la garganta que puede ser fatal para ellos. Pero como aquí casi no se da luz natural en este país. Pero Se se da puede mucho. curar Aquí el la bebé pregunta más es ¿cuándo es adelante? la cesárea? ¿Se puede? Se puede curar. Sí, el es bebé. tratable, sí Ok. se Doctor, se detecta así. Pregunta, una paciente que tenga una histerectomía, ¿debe de seguir con su... Oye, pero ustedes vinieron hoy ¿Debe continuar Claro. con su chequeo anual? Sí, porque Explíqueme por qué. el epitelio del cervix es el mismo epitelio de la vagina. Si el virus de papiloma entra en contacto con el cervix, así como me puede producir un cambio a nivel cervical, también me lo puede producir a nivel vaginal. Entonces sí, se está indicada la citología, pero ya de cúpula de vagina, que es lo que queda porque no tengo cervix. Claro. Y más en pacientes jóvenes, pacientes sexualmente activas. En mujeres embarazadas, ¿cuál debe ser el procedimiento en caso de padecer del virus? Si hay presencia de cambios celulares, depende del tipo de lesión, se deja evolucionar hasta el desembarazo. Porque las intervenciones que se hacen en el cervix pueden producirme parto prematuro, parto pretérmino, desencadenarme que la mujer comience a hacer contracciones y complica aún más el caso. Pero se espera que se termine el parto y se toma conducta después de las lesiones. Y en caso de que ya estemos en el punto límite, que haya un cáncer, ¿qué es lo que se le hace? ¿Se le retira? ¿Se le hace histerectomía? Depende de la expansión del cáncer, porque hay Sí. cánceres que llegan a un estadiaje donde hay que dar quimioterapia, radioterapia, y no hay nada que hacer. Pero eso es lo bueno de la detección, eso es lo bueno de irse a chequear. Si De tú su lo Papá detectas Nicolau y en un todo. estadio temprano, se hace una histerectomía y la paciente sigue su vida normal, se cura totalmente el cáncer. Mire, yo conocí un caso de una señora que tenía, bueno, digo señora porque aparentaba una señora, sabe que la gente de los campos te dicen 40 años, se ven como una señora. Esta señora, yo le facilité visitar una doctora y en ese momento tenía una situación, no recuerdo específicamente cuál era la condición que había arrastrado lo del papiloma, y le recomendaron hacerse un cono. Yo le sugerí buscar una segunda opinión y en la segunda opinión le dijeron que no era necesario. Y si mal no recuerdo, la sometieron a una serie de tratamientos, creo que fue algo como de crioterapia, algo como eso. Y no he vuelto a saber de ella de ese tiempo a esta parte, pero duró más o menos 2 años orbitando en mi entorno y la veía que estaba bien. Entonces, ¿qué tan importante es asegurarnos de cuál es el procedimiento que amerita nuestra condición antes de proceder? Porque un cono es Sí. una cirugía Sí, así irreversible. es. Sí, mira qué pasa con el Papa Nicolau y la patología cervical. Las patologías cervicales tienen un protocolo de manejo, unos pasos que no se saltan. Lo primero es el Papa Nicolau. Salió alterado, colposcopía. Salió alterado, conoasa. Hay un cáncer, hago histerectomía. No hay justificación de un Papa Nicolau irme a un cono. Claro, hay que individualizar los casos, pero siempre se sigue esa pauta. Lo importante de ahí es la colposcopía, porque la colposcopía es lo que me da un diagnóstico definitivo, porque es histopatológico. El Papa Nicolau es como pasarle el dedo por encima a una superficie. Y saber que hay un Y polvito. veo que hay algo. La colposcopía es quitarle un pedacito a esa superficie y es así, es un diagnóstico que pudiera ser definitivo y que me lleva a hacer un conoasa, como menciona. Lo importante de esto es, cáncer de cervix coincide generalmente con 2 cosas. Pacientes con multípara, muchos hijos, y pacientes multíparas, o sea, que tienen multíparas. 4 o 5 hijos, y pacientes que nunca se han hecho un Papa Nicolau. Wow. Eso es el común denominador. Cáncer de cervix, yo pregunto, ¿su último Papa Nicolau cuándo fue? No, yo nunca me he hecho Papa Nicolau. Wow. ¿Y Descuido. quiénes son generalmente? Las pacientes de clase baja.
Y los Papá Nicolau son de acceso público, en todos los centros públicos lo hacen. Y la vacuna está disponible tanto para hombres, para niños y para niñas a nivel público. Todos los centros de vacunación pueden preguntar por la vacuna del virus papiloma humano. Finalmente, doctor, prevención, además de la vacuna, porque usted habló de que se puede utilizar preservativo, pero que se corre el riesgo. ¿Qué pueden hacer las personas para protegerse? Evitar la multipareja. Todas las enfermedades de transmisión sexual son difíciles de controlar. ¿Por qué? Porque el contagio de vía sexual. Claro. Pero la promiscuidad, mejor dicho, no vamos a decir multipareja. La promiscuidad es un factor de riesgo, claro está, y sobre todo chequearse, porque es totalmente controlable, tratable, detectable, y no creo países como Australia, por ejemplo, Estados Unidos, 2030 erradican el cáncer de cervix. ¿Por qué? Porque la vacunación de toda su población, ellos las aseguran. Doctor, ¿dónde la gente puede seguirle para estas y otras Jotin informaciones? Pérez, así con J y sin S. En Jotin. Instagram, correcto. Y estamos en HS Medical Center, calle Florence Terry número 7 en Naco. Ahí estamos a sus órdenes. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Alto en jugada. Pero no te vayas de la partida. En breve, regresamos con Juego de Damas.